estaba recién iniciando el pastor Chaparro y habían varios predicadores que eran de renombre en ese tiempo. Entonces yo no les prestaba mucha atención a lo que ellos hablaban, porque yo ya estaba entendiendo que Dios no busca hombres, Dios busca un cuerpo, una iglesia. Sin embargo, para que haya una iglesia triunfante y victoriosa, tiene que haber hombres. En la Biblia señala la iglesia como la luna y las estrellas como los hombres que son levantados cuando la luna está menguante. Entonces, cuando la luna está menguante, la iglesia está menguante, quiere decir que la iglesia está fracasando en cuanto a la experiencia. Entonces empieza Dios a levantar hombres de Dios, pero eso no es normal y no es lo que Dios quiere, porque Dios no vino a buscar hombres de Dios, Él quiere un cuerpo, Él está edificando una iglesia, no un individuo y no héroes espirituales. El problema que existe siempre es que el Evangelio no ha sido bien predicado desde los púlpitos, no porque haya una mala disposición o porque haya habido o no haya habido hombres que hayan buscado de Dios, que es lo que normalmente nosotros creemos que sucede. Como por ejemplo, yo tuve un predicador que había sido pastor en Argentina y él no era ni la sombra, según él, de lo que fue, porque él me mostraba unos diarios donde él decía que le había predicado a más de 5.000 personas y lo mostraba los diarios y tenía las credenciales y era verdad. Entonces cuando lo veíamos predicar, algunos chicos de que lo conocía, a lo mejor ya estaba acá, no voy a dar su nombre porque... Pero él no era ni la sombra en ese tiempo de lo que había sido. Finalmente él se fue, no sé cuánto tiempo estuvo, hubo dos años con nosotros, finalmente se fue. Pero él me decía una frase: yo sé lo que debo hacer, que si yo me pongo a orar y ayunar por 2 semanas o 20 días y me pongo a orar, yo voy a recuperar la presencia de Dios. Y en mi corazón, bueno, yo tenía en ese momento una respuesta para él. En ese instante yo no tenía una respuesta. Pero yo le podía decir a una iglesia: ayune por 10 años. No estoy hablando de ayunar 10 años, literal, sino que tome espacios y ore 3 o 4 horas diarias y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y la razón no es por el ayuno ni la oración, sino que la gente, el Evangelio ha sido desenfocado de lo que es realmente el poder y la vida. Por ejemplo, hasta el día de hoy, de repente en nuestra iglesia algunos usan la frase, por ejemplo, que la oración es poderosa. Pero eso es falso. La oración nunca ha sido poderosa. La oración es un elemento eficaz y maravilloso para acercarme al poderoso. Amén. Porque el poder está en una persona, Sí, así es. no en una práctica. Entonces, siempre cuando vamos a una convención, volvíamos con las pilas puestas, porque tratábamos de buscar una fórmula, alguien que nos dijera cómo triunfaste, cómo lo lograste, qué hiciste para tener el éxito que tienes, o para tener una iglesia tan grande, qué hiciste. Bueno, ellos daban lo que tenían. Algunos decían, bueno, nosotros formamos grupos de hogar, los cuales nosotros también tenemos, grupos de hogar en diferentes lugares, y empezamos a evangelizar a través de los grupos de hogares. Y bueno, hermano, yo creo que esa fue una fórmula para lograr el éxito, pero otro puede hacer lo mismo y no le va a resultar, porque no tiene que ver con fórmula. O sea, si la cuestión trata de fórmula, yo le digo que 2 personas talentosas de la misma manera, 2 personas con los mismos planes, 2 personas con el mismo carisma y con todo, tienen resultados diferentes. Porque no se trata de los dones de la persona, ni de la capacidad de la persona, ni de la estrategia que una persona esté utilizando, sino se trata de un asunto completamente diferente que quiero hablar ahora. No era la predicación, pero bueno, ahí no importa. Ahí vemos cómo la metimos. Con la predicación. Porque iba a hablar de una fe, un espíritu diferente, una fe inquebrantable, hablando de Caleb. Luego voy a tratar de introducirlo. El problema es que el Evangelio que nosotros hemos predicado durante toda la vida siempre se ha tratado del hombre. Pero el Evangelio verdadero nunca se ha tratado de nosotros.
sino que se trata de Cristo, Amén. de Él, Amén. de su persona. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros somos personas con problemas, por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia, o sea, está lleno en la Biblia de mencionar, por ejemplo, dice el Señor, yo vengo como médico. ¿Qué significa eso? Que estamos enfermos. ¿O no? Amén. Sí, eso dice la Biblia. Yo vengo como Salvador. ¿Por qué viene como Salvador? Porque estamos en problemas. ¿Se dan cuenta? Ahora, siempre Él se menciona de una manera donde suple la necesidad que yo tengo. Y no sé quién nos encajó en algún momento de la vida de los 2000 años que han existido la iglesia, que la cuestión se trata de mí. Entonces yo me enfoco en mí, a lo que yo tengo que hacer, y ahí es donde está el fracaso del creyente. Le explico. Por ejemplo, el Evangelio de Juan lo escribió Juan, quien era un jovencito. Pero no hay ninguna parte, se le llama el discípulo del amor. Y él escribió las 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. Y escribió también el Evangelio de Juan. ¿Ah? El Apocalipsis. Ahora, si usted lee el Evangelio de Juan, usted no va a encontrar en ninguna parte que Él mande que nosotros debemos amar a Dios. Ni tampoco en ninguna parte Él dice que ama a Dios. Y no hay ningún apóstol que diga que ama a Dios. El que lo dijo le falló. Que fue Pedro. ¿Qué es lo que dice Juan cuando escribe la epístola? El discípulo, a quien el Señor... ¿Quién amaba a quién? El Señor. De nuevo, el discípulo que Jesús amaba. Cuando Pablo escribe en Gálatas 3:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo cual lo vivo en la fe del Hijo del cual, el cual yo amé. No, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿por qué le señalo esto? Porque normalmente nosotros decimos, hermano, debes amar a Dios. Yo ya no le digo al Señor que lo amo. Y cuando le digo que lo amo, es porque se me salió, se me chispoteó. Hay hermanos de la iglesia que todavía se molestan conmigo con esto. Yo no le digo al Señor, porque cada vez que tú le dices al Señor que lo amas, Dios tiene que probarte. Porque el amor es práctico. El amor tiene que ser probado. Tú puedes decirme mucho a mí que me amas, pero cuando yo te falle, ahí se va a notar si tú me amas o no. El amor tiene que ser probado. Entonces cada vez que le estamos diciendo al Señor, te amo, Señor, tú sabes cuánto te amo, oh hermano, te amo, Señor. El Señor dice, ¿verdad? ¿En serio que me amas? Vamos a probarlo. Porque hemos creído que se trata de mí. Entonces cuando yo le digo al Señor, Señor, gracias porque tú me amas, gracias por tener tanta paciencia conmigo, el Señor dice, este está entendiendo el Evangelio. Amén. Está entendiendo que se trata de mí y no de Él. Cuando yo le digo al Señor, eres tan fiel, eres tan bueno, yo no merezco que tú me trates de esta manera. Lo entendió David cuando David dijo, al final de uno de los salmos, dijo, bienaventurado aquel que justifica sin las obras, sin ninguna justificación, que no hay ninguna razón de ser. Entonces cuando yo entiendo cuánto Dios me ama, es cuando yo empiezo a amarlo. Pero no tengo necesidad de decírselo, porque Él sabe. Y cuando yo le digo al Señor, Señor, te amo, inmediatamente le digo, perdónalo poco. Porque se trata de Él, el Evangelio se trata de Él. Pero yo digo a los hermanos, hermanos, ustedes tienen que ser fieles al Señor y usted se va a sacar un tremendo amén porque está emocionado. Pero el Señor le dice, ah, sí, ¿eres fiel? ¿Qué es lo que hace el Señor entonces con nosotros? ¿De qué se trata el Evangelio? Se trata, es como, nosotros hemos utilizado la palabra gracia como una cuestión doctrinal. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es gracia? Ustedes inmediatamente van a decir, don inmerecido de Dios, ¿cierto? Un regalo. Un regalo es algo que no se merece. ¿Bien? Ahora, cada vez que yo le doy un regalo, es como si Cristian va y le dice a sus 2 hijas,
hija, quiero darles un regalo. Si aquí ya que a fin de año me pasan las dos, mínimo con nota 6, les voy a regalar un scooter a cada una. ¿Cómo estuvo? Las dos pasan con 6. Y no le queda otra más que ponerse a hablar. Les debe un scooter, ¿cierto? Les debe un scooter. Bien, bien. ¿Cómo estuvo el regalo? Si te llega, estuvo el regalo, ¿estuvo bueno? ¿Sí? ¿Se lo merecía el regalo? Sí. Nunca fue regalo. Nunca fue regalo. Fue un premio. Fue un premio. Nunca fue regalo. Pero esa es la forma como lo hacemos. Es más, cuando vemos a una persona que peca ya y nosotros decimos deliberadamente, y si es un hermano más encima que anda de tontera, ¿qué es lo que decimos nosotros? No merece misericordia. Y me pregunto yo, ¿alguien merece misericordia? No. Porque si la merece, ya no es misericordia, es premio. Eso ha causado tanto daño. Miren, hermano, os voy a decir algo que a lo mejor suena jactancioso, perdón, ya, que Dios me perdone si es jactancia. Es que aquí está el misterio. No hay una sola reunión mala en la iglesia en Santiago, ni una. Y tal vez ninguna es espectacular. Es súper normal. El que coordina no está ni ahí porque la congregación toda va a cantar igual, con o sin él, y vamos a cantar todo en forma natural, todos llegan contentos. Todos llegan contentos. Las reuniones a las 11, a las 8 de la mañana me están, pastor, ¿a qué hora del edificio? Llegan a tomar desayuno. A las 10 yo comienzo un estudio. La gente empieza a llegar y estaban todos contentos. ¿Sabes por qué están contentos? Porque saben que no se trata de ellos. Se trata de Él. Amén. De que Él me ama. Sí. No por mis méritos, no por lo que yo hago, no porque a lo mejor soy mejor que el otro. Esto elimina la jactancia espiritual. Ya no hay nadie en la iglesia que sea arrogante, ninguno es superior al otro. Todos son iguales. Sí, nadie tiene miedo de decir, hermano, me siento hoy día bajoneado, ando menos mal espiritualmente. Ya, ven para acá, lo agarran, lo abrazan, y nadie lo juzga, nadie lo condena, nadie nada, porque el evangelio no se trata de condenar, sino que de empujarnos unos a otros. Y somos un cuerpo, la espiritualidad corporativa. Entonces, ¿por qué las reuniones no son malas? No es porque oramos tanto por la reunión, ni porque ayunamos tanto por la reunión, simplemente porque vamos a celebrar a Cristo, una persona que nos ama, una persona que nos tiene paciencia, una persona que va a venir un día por nosotros, una persona que es fiel, una persona que es maravillosa, una persona que a pesar de lo que yo soy, aleluya, me bendice sin tener ninguna razón de ser. Amén. Vamos a dejar ya todo de lado, ya este mensaje ya pero estamos intirados, así que vámonos. Cuando el Señor Jesús aparece como la gracia, Él es la gracia. Nosotros decimos, hermano, ¿qué es la salvación? ¿Es por gracia o por obra? ¿Qué decimos nosotros? Por gracia. Por gracia. ¿Y qué es gracia? Un regalo no merecido. Creo que la palabra incluso no merecido está mal, porque un regalo es un regalo. El problema es que nosotros hemos hecho del regalo una recompensa. Es porque no tenemos claro lo que es. Incluso cuando pongámosle que yo le doy un regalo a la Joy dice, si yo no le he regalado nunca nada al pastor para su cumpleaños. Y yo voy a regalar, ella quedó con un sentir de deuda. ¿Sabe por qué? Porque siempre queremos comprar todas las cuestiones, no las podemos disfrutar así nada más. Sí. Entonces cuando el Señor aparece ahí como el gran... Bueno, vamos a ver quién es la gracia y cómo se utiliza. Aparece el Señor Jesús frente a una mujer de dudosa reputación. Todos ya la conocemos. Voy a probar la vida, perdón. Suspenso, ¿ya? Aparece una mujer de dudosa reputación. Siempre lo supo el Señor, siempre lo supo. Siempre lo supo y planeó en la eternidad un encuentro con ella.
mandó a los discípulos a comprar pan. Creo, cecina, alguna cuestión, los mandó a comprar porque tenían hambre y ya era hora de almuerzo, iba a ser la hora de almuerzo porque eran las 12 del día, mediodía, cuando ninguna mujer iba a sacar agua a esa hora porque era mucho calor. Entonces el Señor eligió exactamente esa hora y se acerca al pozo donde está la mujer sacando agua y le dice, dame agua. Y la mujer le dice inmediatamente, un problema religioso, le dice, tú me pides agua a mí siendo judío, y yo soy samaritano. Porque los judíos y los samaritanos no se podían ver, y les explico la razón. Los samaritanos eran israelitas, pero ellos fueron llevados cautivos por el imperio persa, y cuando quedaron los ancianos, mujeres, niños, y vieron que las fieras se aumentaron, entraron los leones a las casas y se comían a la gente. Así que trajeron extranjeros y los mezclaron con los judíos, con los israelitas ahí, con los de Samaria, se mezclaron entre ellos, así que era considerado una nación gentil. Por eso los judíos preferían dar vuelta por el río Jordán y se iban por allá para ir a Galilea. Pero no pasaban por los samaritanos porque eran israelitas mezclados. Así que lo primero, él le dice, tú me pides agua a mí siendo judío y yo siendo una mujer samaritana. Wow, y aquí el Señor le dice algo que es tremendo. Si conocieses el don de Dios, le dijo. ¿Sabes lo que es el don? Es el regalo. El don no merecido, el regalo, la gracia. Si conocieses el don de Dios, ¿quién es el que te está pidiendo agua? La mujer no tenía idea que el que le estaba pidiendo agua era el autor de la vida. Y la mujer queda mirando ahí y le hace una pregunta religiosa, porque se confundió la mujer, le hace una pregunta religiosa. Dice, bueno, ¿a dónde hay que adorar? ¿Acá o allá? Le hace la pregunta, ¿dónde hay que adorar? Ese es otro tema que tenemos que aclarar nosotros también, ¿qué es adorar? ¿Qué es adorar? ¿Qué es adorar? Todas esas cuestiones las tenemos mezcladas. ¿Sabe cuando una mujer sabe que usted la ama? Cuando la mujer sabe que el marido la ama. Cuando quiere estar todo el rato con ella. Entonces, ¿qué es tener comunión con Dios? O sea, ¿qué es adorar? Es tener contacto con Dios. Dice 1 Corintios 1:9, dice que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo. O sea, en el fondo, la adoración es tener contacto con Dios. Cada vez que yo tengo contacto con Dios en mi espíritu, yo lo estoy adorando. Usted puede cantar todo lo que quiera y decir todo lo que quiera acá y está bien, no hay problema. Dígale todo lo que se le ocurra. Pero si usted no desea tener comunión con el Señor en su espíritu y deleitarse con Él, entonces usted no ha adorado nunca en la vida. Adorar, de anhelar tener comunión, amar su palabra, anhelarla, disfrutarla, comer la palabra, disfrutarla, porque Él es un disfrute. Amén. Bueno, hermano, la mujer le dice, bueno, nuestros padres nos enseñaron que hay que adorar acá. Créeme, mujer, que la hora viene y ahora es que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que es tener comunión en el espíritu. Bien, la mujer quedó loca y todo el asunto. Pero nos vamos después a 1 Corintios 15:10. Y en 1 Corintios 15:10, Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Ya? A ver, nos encontramos ya. Por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, ¿qué es lo que hace la gracia? La gracia trabaja en mi interior. Amén. Porque él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Quiere decir que los cristianos pueden recibir a Cristo como el Salvador, quiere decir que reciben la gracia, pero después en el resto de la vida puede ser en vano, porque no la saben utilizar, porque nunca les enseñaron cómo disfrutar a Cristo, cómo vivir a Cristo, cómo experimentar a Cristo. Y vamos a hacer un paréntesis. ¿Saben lo que hace la religión? La religión le enseña a usted cómo debe comportarse. 100% bíblico. La religión le dice a usted cómo ser un buen cristiano. Todo eso se lo enseña la religión.
pero no le enseña cómo hacerlo. Por ejemplo, yo le puedo enseñar a decir a usted, hermano, tienes que aprender a ser fiel. Yo quiero, pastor, ¿cómo podría hacerlo? Ahí queda corta la religión, no sabe. La religión no sabe hacer eso. La religión solo pide, pero nunca da. Nunca da. La religión demanda, es como la ley, pero nunca da. Entonces él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Quiere decir que la gracia obró en su vida. Y su gracia no sirve en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo. Pero eso es la consecuencia de lo que es él. Pero luego rápidamente dice, más que todo ellos, se refiere a los apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y para aclarar este punto, nos vamos a Gálatas 2:20. Si lo tenemos ahí para que todos lo veamos, Gálatas 2:20 lo aclara ayer. Bien, vemos que si conocieras el don de Dios, dice, ¿cierto? Y el don es un regalo, es una gracia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién vive en mí? Cristo, ¿cierto? Amén. ¿Y quién es la gracia? ¿Quién es el don? Es Cristo. Cristo. Entonces, cuando a las personas legalistas dicen predicar la gracia es libertinaje, es porque no entienden qué es la gracia. Si yo estoy en la gracia, no puedo estar en pecado porque estoy viviendo la gracia. Amén. Amén. ¿Cuándo yo caigo en pecado? Cuando ando en la ley. Por eso Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligaste, de la gracia habéis caído. Wow. Te desligas de Cristo. Ahora, ¿cómo yo me desligo de Cristo? Cuando yo creo que puedo hacerlo, todo yo. Cuando yo creo que yo puedo amar a Dios, yo me desligo de Cristo. Cuando yo digo, por ejemplo, está bien, mi esposa me está reclamando, ella quiere que sea un mejor cristiano, un mejor esposo, voy a ser un mejor esposo, te desligaste de Cristo. Amén. Todo aquel que cree que puede hacer algo, se desliga de Cristo. Cada vez que te propones ser un buen cristiano, te desligas de Cristo. ¿Pero cómo? Entonces, ¿qué hago? Nada. ¿Pero cómo no va a hacer nada? Miren, si usted se levanta todos los días en la mañana y dice, Señor, no me propongo ser un buen cristiano, solo me propongo disfrutarte. Tú eres mi vida, tú eres mi conducta, tú eres el buen esposo. No le pidas sanidad al Señor, dígale, tú eres mi sanidad, Amén. tú eres mi salud. Cristo quiere llegar a ser todo en nosotros. Nosotros queremos tomar cosas diferentes. Señor, úngeme con poder. ¿Cree que Dios lo va a ungir a usted con poder? Al pastor sí, amén. No, hay un solo ungido. Si usted ve el Salmo 103, 33, ¿lo tenemos? ¿El Salmo 133? ¿Cuándo pueda? Salmo 133. Son 3 versículos nomás. Sí, tranquilita, no te preocupes. ¿Cuán hermoso es habitar bajo la voluntad de la mujer? Ya. Salmo 133. 133. Voy a empezar a tomar ahorita. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. ¿De qué habla? De delicia. Porque siempre cuando el Señor habla, dice que debemos de comerlo. Y comerlo es disfrutarlo. Cuando dice que debemos de comer la palabra, es disfrutarla. Cristo lo disfrutamos. Es un deleite, es una comida para nosotros. Entonces, mirad cuán bueno y cuán delicioso, dice, es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Sigamos. Es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y el cuerpo también es Cristo. Nosotros somos los órganos dentro de ese cuerpo. O sea, la cabeza es Cristo, el cuerpo es Cristo y los órganos también somos nosotros. Pero estamos en un solo cuerpo. Como estamos unidos, entonces el buen óleo, la unción, desciende sobre la cabeza. No se confundan cuando en 2 de Juan, no, 1 de Juan, capítulo 2,
del verso 26 en adelante, dice que debemos permanecer en la unción. Permanecer en la unción, más adelante el versículo 28 dice que permanezcan en Él. Significa que la unción es Cristo. Permanecer en la unción es permanecer en Cristo, y ahí está el avivamiento. Me explico cuando los hermanos dicen, necesitamos avivamiento. No, lo que tú necesitas es Cristo. Es como cuando los hermanos dicen, Señor, dame paciencia. No, lo que tú necesitas es Cristo. Que Cristo sea tu paciencia. No, a ti no te falta paciencia, te falta una persona, experimentarla esa persona. Entonces, si usted todos los días dice, Señor, tú eres mi paciencia, tú eres mi virtud, tú eres mi alegría, tú eres mi gozo, se acaba todo el problema, porque sabe, Él es el que nos da el ánimo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué vemos de repente cristianos desanimados? Y aquí me voy a mandar todo lo más, por chat. No quería, pero voy a tener que hacerlo. Yo nunca ando desanimado. Nunca. Desde hace casi 20 años. No sé lo que es andar desanimado ni apagado espiritual, no tengo ni idea de lo que es. ¿Por qué? Porque soy mejor que ustedes, porque soy espiritual, porque oro más, porque ayuno, porque leo más la Biblia. Si hay días enteros que no me acuerdo de leer la Biblia. ¿Por qué entonces? Porque sé que Cristo es mi persona, amén. Cristo es mi vivir, Cristo es todo, y que todo lo que Dios me pide a mí se lo pide a Él. Me vuelvo a Cristo y digo, Señor, estoy en ti, estoy en tu gracia, estoy en tu amor, tú eres mi vivir, tú eres mi todo, tú eres mi alegría. Amén, Jesús. Y punto, se acaba. Que Dios no me pide nada a mí. ¿A quién le pide? Al Cristo que vive en mí. Amén. Es al Cristo que vive en mí. Miren. Es como el óleo sobre la cabeza, al cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y ahora miren lo que dice, como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué significa eso? Que cuando el cuerpo está unido, y aquí el cuerpo no está unido para nada. Unos son cuadrangulares, otros son de la asamblea, otros son pentecostales, otros son de la Itué, de Santos Renovados, y todos dicen, y entonces no hay unidad. Porque para que haya unidad tenemos que hablar una misma cosa. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? Cristo. Amén. Pero nosotros hablamos doctrina. ¿Se pierde o se pierde la salvación? Hermano, si crees que la salvación se pierde, cuídala. Y si crees que la salvación no se pierde, disfrútala. Amén. De cualquier manera, estamos en Cristo. No peleamos por doctrina. Ahora, cuando la unción desciende sobre la cabeza, dice, y el cuerpo está unido, dice que desciende como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces la clave está en mantener una unidad dentro del cuerpo de Cristo. Todos hablamos el mismo lenguaje, todos nos ministramos. Sí. Allá en Iglesia de Santiago, todos nos ministramos. Cualquiera puede hablar. Pastor, me dice una jovencita, ¿qué? Le quiero compartir una palabra. Háblame. Y me habla, oh, qué rico el disfrute. No es que yo no sepa lo que ella me está hablando, pero encontró algo escondido que yo no lo había disfrutado. Sí. Oye, qué rico, el punto de vista está bueno, gracias, lo puedo compartir en la red. Sí, yo no amo. Y así, yo le comparto a otro, y así, todos nos ministramos, todos hablamos. Amén. Perdón por lo que voy a decir, pero yo estuve con muchos pastores, amigos y colegas, y cada vez que les quería hablar nunca me escuchaban. La única persona que me escuchaba era el pastor Alem por horas. Háblame, Carlito, háblame estas cosas, háblame. Y él era uno de los hombres que más sabía dentro de la cuadrangular. Era el que más sabía, era el pastor Alem. Pero él me decía, háblame. Me decía, yo te puedo escuchar por horas, Carlito, háblame, háblame. Salíamos en el bus por ahí, ya, háblame esas cositas que tú sabías hablando. Y yo iba a hablar, y él de repente me interrumpía para hacerme una pregunta nomás cuando me encontraba media extraña, y yo le respondía. Él tenía la humildad de escucharme por horas. Y yo soy su hijo espiritual. Yo me convertí con él en su iglesia, ahí me crié, ahí me formé. Entonces, la clave es tener un espíritu abierto para poder, digamos, recibir también. Entonces, ahí está la bendición. Cuando el cuerpo está unido y cuando nosotros estamos unidos a Cristo. Ahora, puede que el cuerpo no esté unido. Entonces, por eso, la iglesia perdió esa visión, perdió la espiritualidad,
La iglesia no puede recuperarlo. Entonces Dios levanta un grupo que se llama los vencedores, que es lo que la Biblia llama en el capítulo 2 de Apocalipsis, el capítulo 3, el que venciera, el que venciera, el que venciera, el que venciera. 7 iglesias que representan el estado total de la degradación de la iglesia hoy día. El problema es que hay miles y miles de cristianos honestos, sinceros, que darían cualquier cosa por escuchar lo que estamos compartiendo ahora. Amén. Y ellos son honestos y sinceros y buscan, y oran, y ayunan, tratando de buscar. Y yo no estoy diciendo que no hay que orar ni ayunar, no estoy diciendo eso. Pero el poder no está en la oración, sino está en una persona. Amén. O sea, es como, por ejemplo, es como cuando las iglesias dicen, las iglesias que estudian la palabra, dicen, hermano, tenemos la mejor doctrina, tenemos los mejores seminarios. Bien, de acuerdo, no es malo tener los mejores seminarios. Pero eso es lo que creían los fariseos también. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el verso 39 y 40, el Señor les dice a los fariseos así. Si lo examinamos después, cuando lo encuentran, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el verso 39 y 40, si lo encontramos, yo lo voy a parafrasear el texto también un poquito. Dice, el Señor les dice a los fariseos así: escudían las Escrituras, porque ellos ya lo hacían. Porque a vosotros, miren, a ustedes les parece que en ella tenéis la vida. O sea, en la Biblia ¿hay vida? No hay vida en la Biblia. La Biblia es un libro. Vamos a seguir y se lo voy a confirmar porque el mismo Señor Jesús lo aclara. Vida eterna. Ellos son los que dan, o sea, la Biblia da testimonio de mí. Amén. Testimonio de mí. El otro versículo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué quiere decir eso? Que en la Biblia no hay vida, pero da testimonio de la vida. Amén. La vida está en Cristo, y si todo lo que tú estudias y tú lees y ves en la Biblia no te conduce a Cristo, sigues seco y sigues muerto. O sea, en el fondo todo está en ir en pos de Él. Ya lo tenemos, pero ahora yo quiero ganar más. Por eso el apóstol Pablo, mire, lo que a nosotros esta cuestión nos parece un poco extraña. El apóstol Pablo, que está escribiendo ahí en Filipenses, en el capítulo 3, está escribiendo. Y él hace un currículum de él, pero extraordinario. Dice que él era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. ¿Qué quiere decir? Que algunos circuncidaban después de los 8 días, pero a los 8 días era lo correcto. De la tribu de Benjamín. Benjamín es la ciudad de Belén, y la ciudad de Belén donde nació Cristo. Por eso él se casó por acá. Dice, de la tribu de Benjamín, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, nadie me ganaba en celo. Y después dice, en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, la mayoría de los cristianos les interesa ser cristianos de muy buena conducta. No les importa de dónde viene su buena conducta, si de su vida natural, de su práctica, de su ejercicio que hicieron, o del espíritu. Entonces Pablo dice, buena conducta, dice, basura. En cuanto a la ley, basura. Que era irreprensible en cuanto a la ley, basura. ¿Qué quiere decir eso? Que su conducta debiera proceder de la vida de Cristo, del Cristo que ha experimentado. Ahora, ¿cómo podemos saber si mi conducta viene de Cristo o viene de mi vida natural? ¿Cómo yo lo puedo experimentar? ¿Sabes cómo? Es re fácil. Si la conducta viene de tu vida natural, eres un orgulloso, arrogante, te crees mejor que los demás y andas de mal genio. Porque todo aquel que hace un esfuerzo para portarse bien, anda de mal genio. Sí. Yo me iba a mi oficina ya cuando estaba en Castro, tenía una piscinita y me iba a orar 3 horas orando ahí. Y todo, a veces me pasaba un poco más de orar y toda la cuestión, ya no sabía qué cuestión decir, pero ahí seguía orando. Después llegaba a la casa y por cualquier cosa peleaba con la Nadia y me decía, ¿con quién tú te encontraste recién en la oración? ¿Y sabes por qué? Porque llegaba con la sensación de que creía que tenía que haber hablado 4 horas mejor. Porque yo tenía la impresión de que el poder está en la cantidad de oración y no me daba cuenta que la oración es el que me conduce al poder que es Cristo. Si yo no tengo contacto con Dios en la oración, no sirve de nada. Entonces, en el fondo, Pablo dice, todo es basura para ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia que es por la carne. O sea, Pablo habla de una vida, lo único que quería era que cuando el Señor viniera, lo encontrara en Él. Entonces, cuando una persona es espiritual por Cristo, es más tierna, anda relajado, no anda tenso, anda relajado, vive contento y es muy comprensivo con los demás. Una persona espiritual puede que sea exigente con uno mismo, pero es muy tolerante con los demás. Y con esto se las voy a dejar rebotando. Vivir al lado de una persona espiritual, madura, es lo más fácil que es, porque no anda exigiéndole a todo el mundo. Sepa cuán espiritual es, las hermanas pónganse a hacer aseo. Y se ponen a hacer aseo y empiezan a reclamar. Y esto, y usted con la botella por aquí y acá, todos quieren salir a arrancar. No es que no sea cristiana, sino que no está madura. Está viviendo mucho en la carne, en su vida natural. Cuando hablamos de vivir en la carne, estamos hablando de vivir en la fuerza de la vida natural. No tengo idea cuánto llevo predicando, pero creo que... 35. ¿Ah? 35. 35, ya estamos aterrizando entonces. Lo que quiero decir, en otras palabras, que el Evangelio consiste en una persona. Dios nos regaló una persona. Y nada de lo que Dios pide en la Biblia es pedirlo a nosotros mismos. Con esto voy a terminar. Aquí se cayó David. Usted tiene que tener en cuenta que toda la Biblia tiene que pasar por un colador. El colador es el Nuevo Testamento. Nunca olviden esto. Toda la Biblia tiene que pasar por un colador. Y el colador son los evangelios, pero principalmente las epístolas de Pablo. O sea, si lo que está escrito en el Antiguo Testamento no cuadra con el Nuevo Testamento, con los evangelios, usted debe considerarlo como algo que está inspirado por lo escrito, pero no es una inspiración divina lo que se dijo, es inspiración lo que se escribió. Por ejemplo, Pedro dijo palabras inspiradas por el diablo, pero están inspiradas en la Biblia como para registrarlas. David dijo que era... Ponte el Salmo 1, a ver si lo tenemos, porque ya estamos aterrizando ya. Si viene el Salmo 1, lo hacemos. Ya. No, el verso 1. Por de ahí y nos vamos avanzando. Son como 8 versículos más. Tranquilita, no andes la ley. Compresión. Ya, ahí está. ¿Qué dice David? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso dijo David. Qué tierno, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, dijo él. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Déjalo ahí, y busca el Salmo 2. Cuando David escribió eso, el Salmo 1, después Dios inspiró a los que arreglaron los salmos. En el Salmo 3, David viene arrancando de su hijo Absalón por haber cometido adulterio y asesinato. Adulterio con una mujer que no era la suya y asesinato. ¿Por qué Dios permitió que David adulterara? Porque la confianza de él estaba en la ley. Ponga el Salmo 2. ¿Por qué se amotina? Esta es una protesta de Dios. El Salmo 2 es una protesta. Dios protesta con David y le dice: mira, David, no estoy de acuerdo con lo que escribiste. Entonces él dice: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Esta es una contradicción del Salmo 1. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, cuando lo mataron. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hablando de Cristo, está exaltando a Cristo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Todo está en el Hijo. Sigue. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás.
Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al hijo, en otra parte dice besad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que confían en él. ¿Qué dijo David en el Salmo 1? Que confiaba en la ley. ¿Y qué dice aquí? Bienaventurados los que confían en el hijo. Entonces, ¿por qué Dios permitió que eso escribiera David? David era un hombre muy usado por Dios, pero todavía era muy inmaduro, no conocía la gracia, no se conocía a sí mismo. Es más, en una ocasión él dice que júzgame conforme a mi justicia, porque con integridad de corazón he andado. Eso es ignorancia. Es ignorancia. Júzgame conforme, es como cuando los hermanos dicen que alguien te hace algo y tú dices, no importa, dicen, pero hay un Dios que todo lo ve. Cuando tú dices eso, estás obligando a Dios a que te juzgue a ti mismo. Amén. Porque antes de juzgar al otro, primero tienes que juzgarte a ti. Entonces cuando tú dices, hay un Dios que todo lo ve, sí, hijita, lo he visto, y he visto todo lo que has hecho tú y también peores. ¿A quién juzgo primero? En cambio el romano dice que no debemos hacer así. No debemos de orar por nuestros enemigos, o debemos orar por nuestros enemigos. Debemos de pedir por ellos para que les vaya bien, dice, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán sobre tu cabeza. Entonces, el espíritu del Nuevo Testamento es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es tan diferente? Porque tenemos a Cristo dentro. Si Cristo no hubiera tenido un vivir humano, Él no nos puede defender. Entonces, Cristo tuvo una encarnación, un vivir humano, una muerte, una sepultura, una resurrección, ascensión y entronización. Aquí donde me inspiro de nuevo, pero hasta aquí lo voy a dejar. El punto es el siguiente. Él como tuvo todo ese vivir humano victorioso, ahora ese Cristo se metió adentro de mí. Entonces cada vez que yo le digo, Señor, yo no tengo ni una posibilidad aquí de salir de este problema, si me estáis metiendo en problema, yo no voy a caer. Entonces el Señor dice, ¿entonces me dejan? Sí, Señor, si tú no lo haces, yo no puedo. Entonces ahí aparece Cristo, con todo el vivir humano, todo lo que vivió, experimentó, Él salió victorioso. Entonces, nunca tú digas, yo voy a ser fiel, yo voy a ser un buen cristiano, yo voy a ser un buen esposo. No, no lo digas. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz, y con esto sería para el sermón, Cristo resucita como hombre, sin dejar de ser Dios. Después de Dios, Padre, Cristo sentó, el Padre sentó a Cristo en los lugares celestiales. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como hombre. Un hombre corporativo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, Cristo dice, Romanos 6:3 y en adelante, dice que Él nos crucificó con Él, nos sepultó y nos resucitó juntamente con Él y nos sentó juntamente con Él, Filipenses 2:5 al 9, al 8, juntamente con Él en lugares celestiales. En el cielo, después de Dios, Amén. hay un hombre sentado. Él, el que está sentado en los lugares celestiales, es un hombre, pero un hombre corporativo. Tú y yo estamos ahí. Amén. O sea, después de Dios no puede haber ningún hombre, un ser más importante que el hombre. Amén. Así es, Señor. Gracias. Dios se hizo hombre, no ángel. Dios se hizo hombre. Y el hombre tiene a Dios como vida y naturaleza. Sí. Amén. Él es Dios hombre, hombre Dios, porque tenemos la vida y naturaleza. Lo predicaban los primeros cristianos, claro, lo predicaban. Atanasio mismo dijo en el siglo II, Dios se hizo hombre, perdón, después de lo limpio. Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios en vida y naturaleza, no en la deidad. Hoy día tenemos la vida y la naturaleza divina. Hermanos, mira, yo sé que con un sermón no es suficiente. Yo llevo muchos años hablando a la iglesia porque tiene que formatearnos los pensamientos religiosos y que nos han inculcado sin querer, gente sincera, si yo no estoy culpando a nadie, pero nos lavaron, tenemos un lavado cerebro con la palabra para ver que se trata del Señor y no se trata de mí. Que la gracia del Señor sobreabunde en su vida, hermano. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor